capítulo 8. Carta a los Romanos capítulo 8. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Saludamos también a nuestro hermano, se me pasa el nombre, a mi hermano Adrián, ¿cierto? Qué bueno que esté por acá este joven acompañándonos en esta tarde. Aleluya, que sea el Señor fortaleciéndolo para que sea un buen servidor del Señor. Aleluya, ya que la mies es mucha y los obreros pocos. Pero qué bueno pertenecer a esos pocos obreros. Amén. Aleluya. Y servirle al Señor por gratitud. Versículo 6, capítulo 8, versículo 6, dice la poderosa palabra del Señor. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Amén. Si gusta, denle alabanza al Señor y puede estar cómodo. Ya hemos orado, gloria al Señor, aleluya. Y venimos a este lugar a escuchar la palabra del Señor. De todas las cosas que me han impactado también a través del tiempo, he podido ver la fidelidad de Dios. Dios es fiel, amén. He visto su fidelidad, he visto su misericordia, he visto su grande amor para con mi vida, de cómo llegué yo a ese lugar, cargado de concupiscencias y de tanta maldad, cargado de tantas cosas, cargado de tantas obras de las que uno se ocupaba en la carne, ¿cierto? Pero gloria a Dios que a través de los días el Señor me dio el sentir o esa sed, puso una sed en mi corazón por buscarlo y anhelaba yo conocer y más de Él. Y por esta razón yo iba a las refanes, ¿cierto? Recuerdo la refan, Sembradores de Vida. En aquellos días había una buena cantidad de refanes que se realizaban de esta congregación. Si no estoy mal, habían como unas 8 o 10 refanes en diferentes lugares que se realizaban semana tras semana. Y gloria a Dios por ello, ¿cierto? Pero las cosas han ido menguando. Y yo recuerdo que empecé a ir a la refan, Sembradores de Vida. La refan se hacía allí donde nuestra hermana Noemí, aquí en los Alpes, y empecé yo a asistir aquellos días que el Señor me hizo el llamamiento, y el llamamiento que Dios me hizo fue que me mostró el Señor lo cerca que Él estaba por venir. Y eso a mí me llamó la atención y por esa razón se despertó como una sed en mi corazón por buscar a Dios. Y lo busqué en oración y lo buscaba en los cultos y lo buscaba en la refan, ¿cierto? Recuerdo que tengo por allá un cuadernito todo viejito, por allá lo estaba mirando en estos días. Decía así, Sembradores de Vida, ¿cierto? Refan número 7. Recuerdo que era una refan que enseñaba el pastor que me bautizó en aquellos días. Es un hombre también pilar en la refan, ¿cierto? Y en esa parte. Y bueno, Dios lo usó y Dios a través de los días me reveló su santo nombre. Amén, gloria a Dios. Y estas cosas lo afirman a uno y se cumple en uno lo que dice la palabra del Señor. Buscadme, ¿cierto? Fervientemente dice el Señor, buscadme, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y a través de los días uno va conociendo cosas grandes y ocultas que uno antes no entendía, ¿cierto? Entonces la palabra del Señor a través de los días me fue revelando su santo nombre, porque yo escribía los textos y todo aquello y después iba, lo leía y un texto me llevaba al otro, porque así es la palabra de Dios. Amén. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, y aunque hubieron algunos que no se conocieron y se llevaron grandes tiempos, grandes distancias, fueron coherentes con lo que escribieron.
escribieron acerca de Cristo, ¿cierto? Cuando usted se lee la carta o el Evangelio de San Juan, uno halla a Felipe allí, que halla a Natanael y le dice, hemos hallado a Jesús de Nazaret, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, a Jesús de Nazaret. Y Natanael dice, el Señor dio testimonio de él diciendo que era un verdadero israelita, en el cual no habían, ¿cierto? Era un verdadero israelita. Y dijo Natanael, ¿y será que de Nazaret puede salir algo de bueno? Y entonces Felipe le dijo, venid, vamos, ¿cierto? Probemos, venid, viremos. Vení, vamos y probemos por sí mismos, ¿cierto? Y entonces se encuentra aquel hombre con el Señor, y el Señor cuando lo vio le dijo, he aquí un verdadero israelita, ¿cierto? Y también cuando lo vio le dijo, entonces ese Natanael le dijo al Señor, ¿de dónde me conoces? Y el Señor le dijo, antes que Felipe te hallara, y antes que tú llegases aquí o antes de que tú me vieses, ¿cierto? Yo te vi debajo de la higuera, ¿cierto? Y entonces aquel hombre entendió aquello que el Señor le dijo y confesó aquel verdadero israelita, tú eres el rey de Israel. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Él es el rey de reyes y señor de señores. Aleluya. Por esa razón el Señor no se quedó allá en la tumba, se levantó al tercer día. En esos días compartía yo con una anciana que es muy católica. Esa anciana es supervisora en el trabajo y compartía yo con ella y le decía yo, si el Señor no hubiese resucitado, ya el mundo entero lo hubiera desaparecido a punta de pedazos. ¿Cómo así? Sí, se lo hubieran robado, se hubieran robado al Señor a pedacitos para que les hiciese el milagro, ya que el Señor hizo tantos, pero tantos milagros. El Señor o la Biblia registra muchos que son de relevancia para nuestra salvación. Amén. Pero la Biblia dice, o el apóstol Juan dice, que si se hubiesen escrito todos los milagros y todas las obras que el Señor hizo, no habrían de caber los libros, porque el Señor hizo grandes multitudes, sanó y grandes maravillas hizo el Señor, aleluya. Entonces al Señor se lo hubieran robado a pedacitos, porque la gente tiene una fe, ¿cierto? El mundo, el ser humano tiene fe, así sea errada, pero el hombre tiene una fe. Recuerdo que yo nací, no conozco, pero yo nací en Campamento, Antioquia, al norte, ¿cierto? De Yarumal hacia abajo. Y así como al costado, al este, está otro municipio que se llama Angostura, ¿cierto? Y allí hay un hombre que canonizaron y se llamaba Mariano, ¿cierto? Le decían el padre Marianito. Y este hombre lo embalsamaron y bueno, hicieron su proceso. Este hombre no se pudrió, allá lo tienen. Y dicen los que van por allá, los que conocen, los que creen en él, los que son devotos, dicen que ellos van allí y se roban un pedacito de ese cuerpo. Y muchos lo hacen porque tienen una fe distorsionada, pero tienen una fe en que ese cuerpo les va a hacer un milagro. Pero bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Que en su debido tiempo nos permitió conocerlo a él. Aleluya. Y nos permitió entender de que él se levantó al tercer día, como lo dice la Escritura. ¿O ustedes no lo creen? Si el Señor nos hubiese levantado, decía el apóstol a los corintios, y también decía que entonces vana sería nuestra fe. ¿Cierto? Yo me pregunto, ¿el mundo tendría sentido como lo enseñan? De que uno nace, crece, reproduce y muere. ¿Qué sentido tiene la vida así?
Entonces yo pregunto, ¿para qué murió un ser tan sublime y tan maravilloso? Un ser tan santo como lo es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La Biblia dice que no se halló engaño en su boca, que era inocente. Aleluya. Yo lo creo así, aleluya. El Señor vivió en la etapa de la inocencia, aunque pisó en esta tierra, aleluya. Y la Biblia dice que fue tentado absolutamente en todo, pero el Señor no pecó, aleluya. Por eso esa es la diferencia, o eso es lo que lo hizo diferente del poder ir a la muerte y levantarse al tercer día. El Señor tenía muy claro a qué había venido, aleluya, a la tierra. Y había venido a ejecutar una obra que transforma el corazón del hombre. Esa obra redentora de la cruz del Calvario, que transforma a un homosexual, que transforma a una persona, a una ramera, a un drogadicto, que transforma a un alcohólico, que transforma al más mentiroso, lo transforma, lo lleva y lo convierte por la verdad de su palabra, lo santifica, porque eso es lo que la Biblia enseña y así yo lo creo, aleluya. Cuando el Señor oraba como hijo al Padre, le decía, santifícalos en tu verdad. Palabra es verdad. Aleluya. Esa verdad que lleva a santificar al hombre, que lo lleva a salir de la mentira y lo vuelve un hombre verdadero en Cristo. Aleluya, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la luz, de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya, para anunciar esas virtudes de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ella es la esposa de ellos. Y qué bueno es que cuando vengamos al Señor, entendamos que si nos ocupáramos de la carne, Jaycee Serna. de ella solamente vamos a tener como fruto la muerte y corrupción. Así lo enseña la Biblia. Cardona. Pero dice la Biblia que si nos ocupáramos del Espíritu, aleluya, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Yo he podido probar la paz de Dios en mi corazón y yo estoy seguro que todos mis hermanos también. Porque el Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y yo no la doy como la da el mundo. La paz del mundo es falsa. O la paz del mundo simplemente es una paz en acuerdos que el hombre rompe y por ello vuelve y se prende la guerra, ¿cierto? Y no hay paz. Pero qué bueno que el hombre recibiéramos a Jesucristo para que podamos sentir esa paz que anhela nuestro corazón. La paz que anhela tener. El mundo anhela una paz, pero no la ha hallado porque no ha recibido a Jesucristo. Porque el hombre se dedica solamente o se ocupa solamente en las cosas de la carne. Una vez hice un estudio que se llama La ley de Dios y la ley del pecado. Y me pareció curioso todos los pecados que allí menciona, ¿cierto? Y le hice un estudio y entre ellos habían muchos que se repetían, pero me atreví a contarlos sin repetir ni uno. ¿Sabe cuántos pecados hallé que menciona la Biblia? 103 pecados. Bastante, ¿cierto? Con esos 103 pecados batallamos los cristianos día tras día. Amén. Con eso batallamos y tenemos que darle la gloria a Dios porque Él es el que nos fortalece. Aleluya. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Él es el que nos da la fuerza. Aleluya. Para estar por encima de los designios o los deseos de la carne. ¿Cierto? Aleluya. Él es el que nos permite ocuparnos en el Espíritu para que obtengamos vida y paz. Aleluya. Y como si fuera poco, hay gente que no sabe, pero realmente, además de estos 103 pecados, aquel enemigo llamado Satanás, aunque ya está vencido porque el Señor lo venció en la cruz del Calvario,
La Biblia dice que él lo exhibió públicamente y lo despojó, ¿cierto? Le quitó el imperio que tenía, el imperio de la muerte se lo quitó el Señor. Y por eso él fue a la muerte y se trajo las llaves, ¿cierto? Qué bueno Apocalipsis que vemos la victoria del Señor cuando el Señor le da la revelación al apóstol Juan, le revela tantas cosas y entre esas cosas que el Señor le revela, le muestra y le dijo, y tengo las llaves, ¿cierto? El Señor le dijo y traje las llaves. Aleluya. Porque llegará el día, como lo venía pensando y como se habla en estos últimos días ya de culminar este año. No hay plazo que no se cumpla. No hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no se venza. ¿Cierto? Estamos terminando ya un año, pero viene uno más. Y así sucesivamente. El Señor en su sola potestad puso también un tiempo. Llegará un día donde llegará aquella esperanza bienaventurada que guardamos los cristianos, aleluya, aquella manifestación gloriosa de del Todopoderoso, aleluya, y nos iremos a morar en sus moradas eternas, aleluya, con él, aleluya, gloria al nombre de Jesús. Esto llegará y no tardará. La palabra de Dios enseña que algunos, hablando del advenimiento del Señor, dice que algunos lo tienen por tardanza, pero no es que el Señor lo tenga por tardanza. La Biblia dice que es paciente para con nosotros, porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que los hombres procedamos al arrepentimiento, aleluya, y seamos salvos por Él. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Dice el versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil esa carne, ¿cierto? Por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. El apóstol Pablo le decía a los Gálatas, a los hermanos, a la iglesia en Galacia, y les decía, él estaba como maravillado o atónito de cómo algunos se habían devuelto del Espíritu y estaban ya en la carne. Les dijo, ustedes que habían comenzado en el Espíritu, ahora vais a terminar en la carne. Pero no se estaba refiriendo a la vida sexual de ellos como tal, sino a las tradiciones, ¿cierto? A las tradiciones de los judíos, se habían vuelto al judaísmo, a las cosas, a las obras, a las cosas que eran de la carne, porque lo que Dios vino a traer fue un reino espiritual, y no un reino por la carne, sino un reino espiritual. Aleluya, por esa razón el Señor enseñó, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, yo pediría a mi Padre que me mandara una legión de ángeles y hubiera acabado con aquel ejército que fue a buscarlo. Pero el Señor sabía lo que vino a hacer, amén. Él vino a ejecutar una obra poderosa, una obra redentora, una obra por el Espíritu. Aleluya. Para que aquellos, aleluya, aquellos que andaran conforme, no a la carne, sino conforme al Espíritu, no se hallase ninguna condenación en ellos. Aleluya, gloria al nombre de Jesús, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Usted cree que se agrada a Dios con lo que se hace en estos tiempos?
la famosa Navidad. El hombre siempre hace las cosas porque ve que otro las hace. Y qué bueno que el hombre hiciera lo bueno que uno hiciera, pero pensaba yo que es más fácil hacer el mal que hacer el bien. Y la palabra del Señor enseña que el bien no hay que aprender, el mal no hay que aprenderlo, ya viene incorporado, ¿cierto? Pero sí enseña la palabra de Dios que aprendamos a hacer el bien y que no nos cansemos, porque si perseveramos en ello, en su tiempo del bien segaremos, recogeremos fruto de vida, aleluya, en el nombre glorioso de Jesús. Entonces, ¿usted cree que lo que se hace en estos tiempos agrada a Dios? No, porque lo que se hace en estos tiempos son las obras de la carne, ¿cierto? ¿O no? Una vez alguien me preguntaba que si nosotros no prendíamos alumbrados y cosas de estas, y yo le dije, no, ¿para qué si nuestro Dios es luz? Y yo le dije, pues, y entonces me preguntaba que qué de la Navidad, y yo, la Navidad es una palabra que viene del griego y significa natividad, ¿cierto? Significa nacimiento. Y le decía yo, en sí, yo le resumí, le dije, en sí la Navidad es una adoración al sol, pero nosotros no adoramos al sol, sino al que hizo el sol. Aleluya. El que tiene todo poder, aleluya. Él creó el universo y todo lo que hay en él. Aleluya. Si el sol es poderoso, hay uno más poderoso que lo hizo y lo puso allá en un lugar quietecito. Y aquí te vas a quedar hasta el día que te van a pagar, porque se ejecuta y se está anunciando que va a llegar un día en que el sol será apagado. Solo Dios sabe, pero las cosas que Él ha creado serán renovadas. Cielos nuevos y tierra nueva, aleluya, para el milenio, para el reino de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que le levantó de los muertos, a Jesús, mora en vosotros, el que le levantó de los muertos, a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos deudores, ¿cierto? Pero no a la carne, no a la carne. Para que vivamos conforme a la carne, no. No somos deudores a la carne para que vivamos conforme a la carne, de ninguna manera. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente, ¿cierto? Si padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. ¿Recuerdan aquella historia de Marta y María? Los lectores de la palabra del Señor. Cierto que Marta y María eran hermanas de Lázaro, ¿cierto? Y Lázaro enseña la Biblia que era muy amigo del Señor. Sea como sea, un día el Señor llegó a visitarles y Marta estaba ocupada en las cosas de la carne, ¿cierto?
estaba afanada por las cosas y los quehaceres de la carne, ¿cierto? Por todo ello. Pero había alguien que no se ocupó de las cosas de la carne, sino aquella María, que desde que el Señor llegó se le tendió a los pies. Aleluya. Esto está en Lucas, vamos a leer ese versículo. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Voy a leerlo desde el versículo 38, San Lucas 10:38, y dice: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Aleluya. Ella escogió la parte más buena, esa parte del Espíritu, aleluya, y se sentó a los pies del Señor a escucharlo. Aleluya, es que el Señor, esas enseñanzas tan maravillosas, por eso la multitud les escuchaban. Incluso algunos decían: nunca hemos oído hablar a un hombre así como ese. Cierto, se quedaban sorprendidos cuando escuchaban hablar al Señor. Pero dice: pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Es necesario en nuestras vidas escuchar la palabra de Dios. Le digo por qué. Recuerdo la enseñanza que dio nuestro hermano David hablando acerca de la necesidad de algo necesario. Y ahí en esa necesidad, Él nos enseñó allá donde el Señor habla en San Juan capítulo 3, donde habla con Nicodemo. Y él le decía, ¿cierto? Que una cosa le era necesario. Y era nacer de nuevo, ¿cierto? Al hombre le es necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de los cielos. Aleluya. Y por esa razón es necesario que tú y yo nos sentemos a los pies del Señor a escuchar, a oír su palabra, que nos dediquemos, que nos ocupemos en el Espíritu, en las cosas del Espíritu, porque la palabra del Señor lo enseña, que si nos ocupamos del Espíritu vamos a cegar, vamos a recoger de ello vida, vida y paz, ¿cierto? Pero si usted y yo nos ocupamos de las cosas de la carne, de ellos solamente se cega o se recoge solamente muerte y corrupción. Pero qué bueno que nos dediquemos a las cosas de la carne, del Espíritu, amén, del Espíritu. Segunda Timoteo, ya voy a terminar. Segunda de Timoteo capítulo 4. Voy a leer estos versículos que están aquí, el versículo 6 en adelante. Si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Usted sabe cómo se ejercita uno, ¿cierto? Los que llegamos a hacer barritas o en algún momento practicamos algún deporte, ¿cierto? Yo ya hace mucho tiempo que no lo practico. Hace tanto tiempo que no practico ni camino siquiera. Que ayer estaba aquí jugando con los muchachos, ¿cierto? En la escuela vacacional. Y recordamos un tiempo atrás donde jugábamos en Costalao, ¿cierto? Y nos pusimos a jugar en Costalaos. Y ahí brincando con esos encostalados se me encajó un dolor acá. Me dio un lumbago y todavía me tiene afectado. Bendito y alabado sea el Señor, ¿cierto? Dios es bueno, aleluya. Pero Dios es maravilloso, aleluya. Y uno se empieza a ejercitar a medida que va haciendo las cosas. Qué bueno que usted y yo nos empecemos a ejercitar en la oración. Qué bueno que nos empecemos a ejercitar en leer la palabra, en estudiarla, en congregarnos. Aleluya. Y no te preocupes que si le vas a fallar al Señor, Él es fiel. Aleluya. Él conoce tu corazón. Lo digo porque una vez compartía con una persona
en algún lugar y yo le comentaba de entregarle su vida al Señor y me decía que le daba miedo entregarle la vida al Señor porque le daba miedo fallarle, ¿cierto? O decía, no, yo cuando me entregue al Señor, yo me entrego, mejor dicho, ya. No, yo le decía, y es que no le estás fallando a Dios como estás. Es que el hombre en la condición que se encuentra ya le está fallando a Dios hace rato, ¿cierto? Y la Biblia no habla de perfeccionar al ladrón, ni de perfeccionar al malo, ni esto ni lo otro. La Biblia habla de perfeccionar a los santos. Aleluya. Así que si usted y yo nos separamos para vivir por Dios, de la noche a la mañana no serás perfecto. Pero comienzas este camino y Dios te va a ir perfeccionando. Y te va a ir perfeccionando en la santidad. Y la santidad es separarse del mundo del pecado y vivir para Dios. Y Dios te va a ir perfeccionando de tal manera que cuando menos pienses estarás en este lugar predicando la palabra del Señor. Estarás en este lugar dando testimonio de que Dios te ha sostenido, de que Dios ha hecho maravillas contigo. También estarás allá afuera anunciando las buenas nuevas, ya que hay mucha necesidad. La mies es mucha y los obreros pocos. Le compartía a Javier y le decía que Dios no necesita a las personas cuando se mueren. Hay gente que tiene ese dicho de que cuando alguien se muere y era que Dios ya lo necesitaba, o cuando alguien ya se salva y no se murió y dijo, era que Dios todavía no lo necesitaba. No, Dios no necesita a nadie allá. ¿Por qué? Porque Él tiene su corte celestial. Y escuchaba yo en aquel preciosa actividad de pescadores de hombres, en nuestro congreso pescadores de hombres, y es que Dios dejó este evangelio en nuestras manos. Aleluya. Los ángeles quisieron que el Señor les dijera aquel día, vayan y prediquen. Ustedes me vieron cuando yo descendí. Ustedes me acompañaron en tantos lados y son testigos de lo que yo hice en la cruz del Calvario. Pero Él no les dijo, vayan y prediquen, no. Lo dejó en nuestra humanidad. Aleluya, por eso la Biblia enseña que tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de los hombres. Por esa razón nosotros damos testimonio de que Él nos ha sostenido. No ha sido por nuestra fuerza ni por nuestra habilidad, es porque Él nos ha sostenido. Aleluya. Y termino con este versículo. Versículo 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Estamos en 1 Timoteo 4:13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbítero. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Pongámonos en pie y vamos a orarle al Señor en esta tarde. Vamos a decirle al Señor que nos ayude a ocuparnos en el Espíritu, para que no nos dediquemos a la carne. El hombre en la carne cree que se va a salvar a sí mismo. El hombre en la carne no le da el valor que Dios se le debe dar a Dios. El hombre en las obras de la carne desecha la obra redentora de la cruz del Calvario. ¿Y sabe por qué la desecha? Porque el hombre se cree tan poderoso que cree que se va a salvar a sí mismo. Y no es así. No es por las obras. No es por las obras para que nadie se gloríe. Aleluya, es por el Espíritu de Dios. Es por aquella sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario que el Señor le plació salvarnos. Aleluya, por la locura de la predicación a todo aquel que en Él cree. Aleluya, por eso Él ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree. No se pierda, sino que tenga vida y vida eterna. Que Dios les bendiga a todos mis hermanos y amigos.